Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de la revista Smash Vila García. En el número 33, correspondiente al verano 2021, entrevistamos al músico y compositor vilagarciano Juan Carlos Porto, fiel defensor además del patrimonio de la zona. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, empecemos un poquito por el principio, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Pues fue muy curioso porque mi primera profesora de piano fue una prima de mi madre que tenía la carrera de piano y bueno, se aburría, estaba en Villarcía y se aburría, y la verdad es que nos dio clase a los 4 hermanos en mi casa, ¿no? Yo empecé con 7 años. En esa época tengo que reconocer que fue complicada porque yo veía a mis amigos jugando al fútbol, claro, en la calle, ¿no? Antes jugaba al fútbol en el medio de la calle porque había muy poco coche, ¿no? Y entonces pues yo tenía que estar en el piano ahí todos los días, además teníamos 2 horas de clase continuadas todos los días. Y la verdad es que con 7 años pues se te hace un poquito cuesta arriba, pero realmente con un tiempo pues se lo agradezco enormemente porque si no hubiese sido por ella pues no hubiese dedicado a la música, que es lo que me gusta, ¿no? De verdad que me gustó siempre. Claro, compensó al final. Por supuesto que sí, compensó siempre, sí. ¿Cuándo empezaste a tener claro que te querías dedicar al mundo de la música? Con 14, 15 años. O sea, bastante con 14, jovencito. 15 años fue cuando me inicié en el conservatorio y estuve estudiando piano en el conservatorio, después estudié con Martín Millán, para mí uno de los mejores profesores que hay. Por cierto, vilacionés poco reconocido, debería de reconocerse a Martín Millán como uno de los mejores pianistas que hay, no en Galicia, sino en España. Y yo creo que Martín Millán está poco reconocido, se merecería más reconocimiento, y con él terminé. Claro, y en tu juventud creo que formaste parte de algún grupo de música. Sí, bueno, lo típico, cuando tienes 15, 16 años, 17, pues haces eso, agrupaciones y tal, pero bueno, que ninguna llegó a, la verdad, nada importante, ¿no? Simplemente lo hacíamos para pasar el rato y, bueno, alguna actuación que otra, pero bueno, en ese sentido, la verdad es que no llegamos a nada. Bueno, pero supongo que serían tiempos divertidos, ¿no? Con la sí, otro tipo de música, musicalmente hablando. Y además es que nosotros cogimos la época, yo creo que dorada de la música, ¿no? De rock sinfónico. Cogimos la época de Queen, de Allman Brothers, de Uriah Heep, cogimos la época de Elton John, la primera época de Elton John, que no era tan comercial como la época que tiene ahora. Cogimos una época fantástica, ¿no? De la música. Yo creo que la época dorada y mejor del rock sinfónico de toda la historia. Claro, y bueno, y después también has trabajado en los años 80, principios de los 90, si no me equivoco, en la TVG como pianista y en Televisión Española como arreglista, compositor, un poco así, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo acabaste en ese mundo? En Televisión de Galicia toqué en un programa a través de Alberto Avendaño, con el que tengo una amistad de hace muchísimos años, y me propuso tocar en el piano en directo en el programa, ¿no? Y por supuesto acepté, para mí era una experiencia nueva. Y después en Televisión Española fue un casting. Hay un casting y bueno, pues tuve la suerte y la fortuna de quedar de primero para entrar en el programa, y ahí estuve durante 3 años, casi 4 años, en 2 programas con Nazaré López, la presentadora, y con Paco Lodeiro, que bueno, que está haciendo ahora también, sigue haciendo programación, ¿no? Sí. Supongo que es diferente actuar, tocar el piano, hacer cosas de música para la televisión que, sí, es que en otros... Bueno, sobre todo cuando es en directo, ¿no? El directo es complicado. El directo es complicado porque eran 2 horas todos los días y la verdad es que, bueno, te crea una cierta tensión, ¿no? Yo tenía que acompañar personajes o cantantes, ¿no? que iban al programa, y tenía solo media hora para ensayar con ellos antes de empezar la programación. Y bueno, la verdad es que te crea una tensión enorme aquello, ¿no? Porque bueno, hay gente a la que acompañas con facilidad, pero hay otra gente que es más complicado, ¿no? Y entonces, pues bueno, te creaba cierta tensión, pero la experiencia desde luego fue espectacular, ¿no? Para mí fue una experiencia fantástica. ¿Con qué músicos tocaste, por ejemplo? Bueno, cantantes. Pues acompañé a Marce Sánchez, acompañé a Hilario Camacho, yo qué sé, acompañé a muchísima gente. Mucha gente de la historia musical española, de la historia ¿no? musical española, Manolo Escobar. Caray, sí, pues también. Sí, más historia. Claro, por el programa pasaba muchísima gente, ¿no? Pasaban invitados, y invitados, pues muchos de ellos con una trayectoria musical muy larga, ¿no? En España. Y bueno, pues siempre que tenía la oportunidad, pues le acompañaba a algún tema, ¿no? Y bueno, la experiencia de verdad que fue fantástica, a pesar de lo que decían, desde la tensión que se acumulaba, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, donde aprendí muchísimo. Y después estaba la otra parte, que hacía que era de composición de sintonías para la televisión. Entonces ahí pues hice también varias sintonías para programas, y bueno, era otra parte que hacíamos en el estudio, aparte del programa,
que también es muy interesante, ¿no? Porque a mí realmente lo que me gusta es la composición, ¿no? Claro. Tocar en directo también, por supuesto. Claro, eres ¿no? músico, pero eres compositor de alma, pero ¿no? lo mío es la composición, sí, lo mío es la composición. Claro, y bueno, en Vilagarcía tienes tu escuela de música, tu academia de música, que abriste después de trabajar en diferentes colegios, escuelas. Sí, efectivamente, sí. ¿Por qué decidiste dar ese paso, volver a Vilagarcía y abrir aquí la escuela? Vamos a ver, situación familiar, ¿no? La situación familiar un poco pues te obliga a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y no arriesgar, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé, bueno, voy a montar una escuela de música, una academia de música en Vilagarcía, yo creo que puede ir bien. Y yo creo que eso fue, desde la propia academia puedo hacer muchas más cosas. Claro. Y entonces esa fue la decisión, ¿no? O sea, de un poco la situación familiar y no arriesgar demasiado, ¿no? ¿Y crees que aquí hay buena, ahora con la academia sobre todo, viendo las nuevas generaciones, crees que hay buena cultura musical en Vilagarcía? Cultura musical a nivel general en este país es muy mala, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo que escucha la gente joven, ¿no? Como es el reggaetón malo, porque no hay bueno, ¿no? Pero como es el reggaetón malo, por ejemplo, yo creo que va en detrimento absolutamente de la cultura musical, y muchos me van a matar por decir esto, ¿no? Porque mucha gente lo escucha y le gusta. Sí, sí, claro. Y es cierto, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es un poquito la calidad musical que se escucha, ¿no? Y indudablemente, pues hombre, estamos un poquito bajos de calidad, pero es a nivel del país, no a nivel de Vilagarcía ni de Galicia, yo creo que es a nivel del país y casi me atrevería a nivel global, ¿no? Claro. La música de calidad, de verdadera calidad, tiene difícil entrada, ¿no? Y no es comercial, por lo tanto no interesa, ¿no? Claro. Entonces ese es un hándicap enorme para que la gente pueda escuchar y acercarse más a este tipo de música, ¿no? ¿Interés de los chavales por hacer música? Sí, eso sí, sí, eso sí. De hecho, hay muchos alumnos que tengo que la verdad me sorprenden, ¿no? Me sorprenden por la capacidad y incluso por los gustos musicales, ¿no? que tienen. Y después hay algo que para mí es importantísimo, y es que en Vilagarcía hay verdaderos músicos y verdaderas personas que tienen unas cualidades innatas impresionantes y que no las conoce nadie, ¿no? De hecho, en este proyecto que estamos preparando ahora con el Concello de Vilagarcía para hacer en el auditorio, es precisamente para presentar a esas personas que solo cantan en su casa. Claro. Y entonces nadie sabe cómo cantan, ¿no? Son totalmente desconocidas, tienen ese tremendo miedo escénico porque nunca estuvieron encima de un escenario. Y entonces, pues, para darle visibilidad a estas personas que se lo merecen porque son verdaderos artistas, que van a dejar con la boca abierta a mucha gente, ¿no? Porque nos esperan, nos conocemos todos un poco, me decía que es un pueblo pequeño, ¿no? Y nos esperan que aquella persona cante de esa forma, o tenga esa sensibilidad, ese gusto, ¿no? Esa personalidad cantando, ¿no? O tocando un instrumento. Yo creo que eso va a sorprender muchísimo y yo creo que es importantísimo potenciar lo que tenemos aquí. Claro. ¿no? Desde la experiencia, ¿qué consejo le darías a esos chavales que piensan, no sé si dedicarme a la música, si atreverme con esto? Yo lo primero que le diría es que estudiaran. En un conservatorio, en una escuela de música. ¿no? Yo creo que la preparación teórica y la preparación práctica en un instrumento después les va a ser un problema que van a tener siempre si no tienen una buena preparación. ¿no? Les va a restar muchísimo a la hora de componer, a la hora de cantar, a la hora de tal. Yo creo que la preparación es fundamental. Y después, pues que elijan el tipo de música que quieran, ¿no? Indudablemente, después ya la vía la eligen ellos mismos. Pero que se atrevan, ¿no? Que tiran para adelante, ¿no? Pero que sí, por supuesto que sí, sí. Aunque la música, por parte de muchos padres, aún hoy, ¿no? Se dice, bueno, ¿a dónde vas con la música? ¿Qué vas a hacer tú con la música? Si la música no tiene salida, ¿no? Y, a ver, tiene salida la música, ¿no? Pero hay que esforzarse, yo creo, ¿no? Hay que esforzarse, sí. Y hablando de futuro, comentas ese concierto que estás preparando para conocer nuevos talentos, ¿no? de Vilagarcía. ¿Qué otros planes tienes, qué otros proyectos tienes en marcha? ¿Algún día haremos disco? ¿Escucharemos disco, Juan Carlos Porto? No es una cosa que me haya llamado mucho la atención nunca, ¿no? El grabar nada. O sea, grabar un disco, la verdad, como disco, ¿no? Parece que está como un poco desfasado ya, ¿no? El grabar un disco hoy, bueno, pues lo graba cualquiera, porque es un estudio, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna forma tengo que mirar para poder dar visibilidad a todo lo que tengo compuesto, ¿no? Todas las bandas sonoras que tengo compuestas y tal, pues tengo que mirar la forma de colocarlas en alguna plataforma donde se escuche, donde pueda escuchar al máximo de gente posible. Sí, no necesariamente un disco, pero sí, tenerlos grabados. Sí, pero tener estos trabajos, pues de alguna manera que todo el mundo tenga acceso a ellos, ¿no?
Claro. Y bueno, pero los disfrutas. en principio el disco no, la verdad es que no es algo que me llame la atención. ¿Y algún otro proyecto? No, en principio nada, seguir componiendo porque además la composición es un mundo enorme, es un mundo infinito. No, compones algo y mañana lo escuchas, no te gusta, encuentras cientos de defectos, vuelta a empezar otra vez. Y dices, no, pues esto no quedó bien, vuelta a empezar. Y entonces es un mundo enorme, infinito. Y entonces pues cada día aprendes más y cada día te das cuenta de que sabes menos que el día anterior. Con lo cual cada día se abren más expectativas, o sea, muchas más fórmulas para hacer música, ¿no? Y entonces yo creo que es un aprendizaje constante, ¿no? Genial. Y bueno, hablemos ahora un poco de otra faceta tuya, que es la defensa del patrimonio, ¿no? Fuiste presidente de la Asociación por la Defensa del Patrimonio de Vilagarcía y a mayores eres administrador del Patrimonio de Vilagarcía y del Facebook, que tiene 10.000 seguidores casi, si no me equivoco. Efectivamente. ¿Hay interés por el patrimonio de la ciudad entre los vecinos? Hay interés y pena, ¿no? Hay interés y pena. ¿Qué te puedo decir de Vilagarcía? Yo que tengo una colección bastante importante de fotos, ¿no? Pues realmente yo me baso más el Facebook y la página web un poco en el cambio de fisonomía, ¿no? Cómo fue cambiando la fisonomía de Vilagarcía a lo largo de los años, ¿no? Desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y entonces voy subiendo fotos y en esas fotos pues hago los comentarios oportunos de cómo era, ¿no? Vilagarcía, la gente se sorprende de cómo era Vilagarcía, ¿no? Se apena a la vez porque Vilagarcía fue apartada del mar. O sea, el mar era un signo característico de Vilagarcía durante años, ¿no? Desde casi su fundación. Entonces, pues ese signo característico fue apartándose cada vez más, relleno y otro, ¿no? A partir de los años 50 fue, yo creo que, el declive histórico de Vilagarcía. Y fue una pena porque lo perdimos prácticamente todo. Se pudo haber hecho más por defender muchísimo el patrimonio. Más. Lo que pasa es que en los años 50, 60, que fueron los peores, porque fue donde se derrumbó todo, una construcción, un edificio, era viejo y no antiguo. Esa es la diferencia, la percepción era distinta. Entonces, había que, si la percepción fuera que es antiguo y no viejo, lo viejo como es viejo se tira, pero lo antiguo se tiene más respeto. Ahora ya se habla incluso de lo vintage, ¿no? Sí, justo, sí, era vintage indudablemente, ¿no? Pero esa percepción siempre estuvo equivocada, ¿no? Y entonces, si desde un principio se conservase toda la parte antigua de Vilagarcía, hoy tendríamos una parte antigua espectacular, espectacular. Pero desgraciadamente se derrumbó prácticamente todo. Y no hubo ni un solo alcalde, bueno, hasta el actual, que sí, tengo que decir, la verdad, que se preocupa por el patrimonio, ¿no? Pero no hubo ni un solo alcalde que no contribuyera a que desapareciera algo importante, ¿no? O mítico o emblemático de Vilagarcía, y eso fue una pena, ¿no? Y claro, esto continuado desde los años 50, pues provocó que fuera desapareciendo prácticamente toda la parte antigua, ¿no? Claro. Y mira, hablabas de esa colección fotográfica que se debe contar por miles de fotografías tranquilamente, sí, ahora ¿no? más o menos 36.000 fotos, más o menos, sí. Yo creo que debe ser la más grande que hay de la zona. Yo creo que Fallado de la Memoria tiene muchas más fotos. Sí, lo que pasa es que sí es cierto que Fallado de la Memoria tiene muchísimas fotos, pero más centradas en las personas, claro, ¿no? Lo cual me parece una labor excelente también, ¿no? Porque es una labor social excelente, ¿no? Pero lo mío es más un poco pensando en la fisonomía de la ciudad. Claro. ¿Y cómo se crea un fondo fotográfico tan amplio? Supongo que habrá una parte que viene familiar. Sí, a ver, yo ya tenía muchas fotos en mi casa de mis padres, ¿no? Pero sí también es cierto que mis padres me lo inculcaron, ¿no? Porque mis padres, que nacieron los dos en el 1922, pues se acordaban perfectamente del desembarco de los ingleses de la Royal Navy en Vilagarcía, se acordaban del Cuello de Hierro, del balneario, de sus bailes en el balneario, ¿no? De cómo era Vilagarcía, y me lo contaban, porque yo cuando nací ya no había absolutamente nada, ¿no? Yo nací en el 61 y ahí ya estaba prácticamente todo ya había desaparecido, ¿no? Pero en esa época sí que me inculcaron muchísimo, bueno, me hablaban muchísimo, nos hablaban a los hermanos de sus experiencias en aquella Vilagarcía de los años 30, 40, ¿no? Y entonces, pues bueno, me fue quedando, y después sí es cierto que hubo un componente importante que fue mi familia, pues yo empecé haciendo mi historia familiar. Claro. ¿No? Cuando hablaban de mi bisabuelo, cuando hablaban de mi tío abuelo, escritor, de mi bisabuelo, primer maquinista de la locomotora Sarita y tal, pues a mí me interesaba muchísimo toda esa parte. Y todo empezó un poquito por ahí, ¿no? Y bueno, hasta hoy. Claro. La mayor parte de las fotografías yo las conseguí en archivos fotográficos fuera de España.
Caray. La mayor parte en Inglaterra. Inglaterra tiene miles de fotografías de Villagarcía. Miles. Sorprende un poco, ¿no? Eso. Sorprende, no, tiene una explicación, y además una explicación muy lógica. Cuando la Royal Navy desembarcaba en Villagarcía, desembarcaban a lo mejor 3.000 marineros. Claro. En aquella época, años 20, años 10, años 30, pues ellos tenían cámaras fotográficas y nosotros no teníamos ese poder adquisitivo, ¿no? Para tener una cámara fotográfica, y ellos sí tenían. Entonces, claro, llegaban aquí, fotografiaban todo y se llevaban los negativos para Inglaterra, ¿no? Entonces, allí tiene que haber, aún hoy, miles y miles de fotos de Villagarcía que o las personas que viven allí o las que las tienen ahora no saben dónde ubicarlas, pero tiene que haber miles. De todas formas, muchas de esas colecciones fueron vendidas a archivos fotográficos, claro. ¿no? Y entonces pues yo fui buscando por los archivos y ahí encontré Inglaterra, Canadá, Francia, Estados Unidos, Alemania, o sea, porque la escuadra alemana también vendía Villagarcía, fotografiaban también Villagarcía. Por todo el mundo hay fotos de Villagarcía de esa época, de esos años. Claro. Y muchas en Barcelona. Barcelona tiene muchísimas fotos de Villagarcía, porque en aquellos años se trasladaban muchos fotógrafos catalanes para fotografiar Galicia y concretamente Villagarcía. Y después lo que hacían era llevarse todo el material para Barcelona, claro. Y ese material pues lo vendían también a archivos fotográficos. De hecho, el Archiu Mas en Barcelona es uno de los archivos que tiene más fotos de Villagarcía, ¿no? Antiguas. Y buscando, claro, mucha paciencia, mucho buscando, ¿no? Y buscando, sí, sí. Mira, hablabas antes de tu bisabuelo, Francisco Porto, primer maquinista del ferrocarril, carril Cornes, Pontevedra, si no me equivoco, ¿no? Primero fue carril Cornes, que fue carril Santiago, y la segunda línea fue carril Pontevedra. Y fue él el que inauguró las dos máquinas. Sí, las dos. La familia Porto, ¿cuántas generaciones atrás se remonta en Villagarcía? No muchas. Pero mínimo 4. No muchas. Mi tatarabuela era de Alteza. Anda. Sí, y se casó con un portugués de Oporto. Por ahí viene mi apellido. De ahí el apellido, ¿no? Claro. Claro, entonces la generación anterior a mi bisabuelo ya no estaba en Villagarcía. O sea, mi bisabuelo se vino de fuera. Vale. ¿no? Y se vino de fuera y bueno, fue cuando llegó aquí a Villagarcía. La historia de mi bisabuelo es una pasada, ¿no? Porque conoció a John Turlock, que era en ese momento el gerente de la compañía, ¿no? El que estaba construyendo toda la compañía del primer ferrocarril aquí en Galicia, ¿no? Y John Turlock le propuso a mi bisabuelo que se marchara para Inglaterra, ¿no? Fuera 2 años, porque aquí nadie sabía manejar una máquina, porque no la había. Entonces mi bisabuelo se marchó para Inglaterra y estuvo 2 años allí aprendiendo el manejo de las máquinas. No quería volver, tuvieron que echarlo por los pelos. Sí, al final consiguieron traerlo, y bueno, volvió y ya fue cuando se puso al frente de la máquina, ¿no? De la famosa Sarita, ¿no? La máquina SAR, sí. Y ahí pues empezó a hacer el recorrido ya desde el principio, ¿no? De Villagarcía a Cornes y después Pontevedra a Villagarcía. Sí. Pues muy bien, bueno, pues con este recuerdo de tu bisabuelo, primer maquinista, nos despedimos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. A vosotros. Y a vosotros, gracias por ver una nueva entrevista en la revista Es Más. Nos vemos en el próximo número.